Semana del Ambiente. Nuestro director académico, Warner Castro, nos va a dar unas palabras de bienvenida para lo que es esta semana en el Campus Liberia. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta primera actividad de una de 5 las que tenemos planeadas para ustedes en esta semana. El programa de gestión ambiental institucional junto con el voluntariado ambiental del Campus de Liberia se complace en organizar esta semana ambiental para celebrar en el mes del ambiente, valga la redundancia, a la naturaleza. Vamos a tener una serie de charlas y actividades donde vamos a compartir con el público presente y los que nos acompañan en la distancia por medio de Facebook Live, diversos temas de interés para todos. Vamos a tener también algunos espacios al final de cada jornada para intercambiar ideas. Entonces, los invitamos a estar atentos y por ahí tenemos algunas sorpresas también, algunos incentivos para poder hacer esto también un poco más llamativo. Entonces, sin más por el momento, pues Ronald nos presenta la conferencista de esta mañana. Muy bien, muchas gracias, don Warner. Bueno, para mí un honor presentar a la candidata doctora Natalie Sánchez Zulate. Natalie es bióloga de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría de la Universidad Nacional, del ICOMBIS, y actualmente está terminando su doctorado en la Universidad de Alberta, en Canadá, un doctorado en ecología, y trabaja para Guanacaste Dry Forest Conservation Fund. Para el día de hoy, Natalie nos va a hablar sobre el tema denominado Proyectos de Ecología y Conservación de Aves Migratorias en el área de conservación Guanacaste. Entonces, sin más por el momento, yo me permito apagar mi cámara y darle el pase a Natalie para que nos presente la ponencia que nos trae para hoy. Buenos días y gracias a Ronald por la invitación y muy feliz de ser parte de la actividad de la Semana del Ambiente de la Universidad Nacional de Campus Liberia. Y bueno, voy a iniciar con la charla. Creo que me tienen que permitir compartir mi pantalla. Listo. Creo que ya puedo, sí, perfecto. Un segundo. Mientras Natalie comparte pantalla, si alguien va teniendo alguna consulta o duda, por favor, por el chat para emitirlas al final. Gracias. Ok. Bueno, en esta charla quiero contarles sobre los proyectos de aves migratorias en el área de conservación Guanacaste. Yo formo parte del proyecto BioAve, o más bien de algunos de los proyectos de aves migratorias. Yo formo parte del proyecto BioAve, que es uno de los proyectos de investigación de Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, y se trata de la ecología y conservación tenemos este enfoque de una especie en particular, y les voy a contar por qué, sobre la ecología y conservación del zorzal del bosque y Leucicla mustelina. Okay. Para hablarles un poquito de mí, como Ronald les mencionó, yo también tengo como mi vida dividida entre el norte, que estoy estudiando aves que son migratorias, pero allá se reproducen en Alberta, en el bosque boreal, y pueden estar afectadas su comportamiento vocal por ruido ambiental. Y aquí en Costa Rica, desde el 2014, formo parte del grupo de investigadores de esta organización, Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, y lidero la investigación de aves migratorias. Nuestros dos ejes principales hasta el momento son los movimientos
medidos de una forma indirecta, y les voy a contar cómo lo hacemos, del zorzal del bosque en el área caribe del ACG, del área de conservación en Guanacaste. Y también estamos interesados en la dieta de estas aves para entender qué recursos se están utilizando y si hay posibles interacciones con aves residentes. Esto es más o menos la organización de la charla. Voy a hablarles de la importancia de la conservación de estas aves y sus hábitats. Dentro de la charla también voy a explicarles un poquito de las técnicas de muestreo que utilizamos en nuestros proyectos, los principales resultados que tenemos, las nuevas colaboraciones que han surgido a lo largo de la investigación y las principales conclusiones y recomendaciones que tenemos. Me gusta iniciar esta charla con un mapa que ahora son producidos por eBird o con datos de eBird por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, donde vemos los movimientos de estas aves y dónde están concentrados durante su ciclo de vida. Y es un proyecto de ciencia ciudadana que los invito a ser parte. También estos datos del decline de aves migratorias han surgido recientemente y nos ponen nos ponen a pensar y realmente más que pensar a tomar acciones de conservación, ya que a partir de este estudio de 2019 se reporta que en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, donde tienen datos de censos de aves y conteos de aves desde los 70s, se reportan casi una pérdida de 3 billones de aves, de individuos. Y estos datos son recopilados de muestreos realizados. Acá pongo los diferentes muestreos que se realizan en Norteamérica, como el North American Breeding Survey, el Christmas Bird Count, que también hay en Costa Rica. También recopilaron datos de aves marino-costeras y de cuerpos de agua para llegar a esta conclusión tan alarmante. Y este estudio no solamente se queda ahí, sino que ya todas las organizaciones que participamos en la conservación de las aves o que estamos involucrados de alguna forma, seguimos como, o nos enfocamos en tratar de revertir los impactos que tenemos en diversos hábitats. Y para hacer una conexión con la importancia de no solamente los datos en Norteamérica, ahora hay un nuevo término al que llamamos, o bueno, no es tan nuevo, pero ahora es como más o toma mayor importancia, conocer el ciclo anual completo de la vida de las aves migratorias. Y para entenderlas y conservarlas, necesitamos entender esas interacciones con el ambiente, considerando todo su ciclo de vida. Este es el ciclo de vida de las aves migratorias, donde hay una etapa de reproducción, donde hay muchos estudios ya en el norte. Luego hay otras etapas también sensibles, que es la migración hacia el sur, también donde pasan el invierno del norte en los sitios no reproductivos y su migración de vuelta al norte. Nuestros proyectos se centran en los trópicos, ¿verdad? En Centroamérica, donde estas aves pasan la mayor parte del tiempo. La época reproductiva es corta en comparación a las otras etapas del ciclo de vida. Y esta foto de esta ave ilustra muy bien que necesitamos también marcar individuos. Necesitamos saber sus rutas, las rutas migratorias, y ahora hay nuevas tecnologías que nos permiten hacer esto. Y también estamos colaborando con este tipo de proyectos, lo cual nos emociona mucho. Para contarles ya específicos sobre el proyecto en el que nos enfocamos en la especie Hilocicla mustelina,
Acá les muestro un mapa de su distribución en el norte, su distribución durante la época reproductiva, donde se concentran mayores individuos, es donde hay el rojo más oscuro. Y lo que ha pasado es que también a lo largo del tiempo estas aves están declinando dramáticamente y el decline continúa. En el norte, las principales amenazas identificadas son la fragmentación de bosques, el parasitismo de nidos, la depredación y contaminación entre las principales. Y en los sitios no reproductivos, la pérdida de hábitat, deforestación y cambio de uso de suelo, que son problemas que entendemos todos que están pasando en nuestros países. Entonces, nuestras preguntas es, y en general las preguntas de los investigadores que están aportando a entender cómo revertir estos declines es cuándo y dónde estas especies son más vulnerables. Acá les muestro un mapita que lo que dice este estudio es, en el mapa de arriba, es dónde están las diferentes poblaciones y luego cómo se concentran en el siguiente mapita en sitios en Centroamérica. Y luego estos sitios donde hay mayor concentración, en el último mapita es también donde hay mayor tasa de deforestación. Este estudio también dice que más del 50% de los individuos están concentrados en Honduras y Costa Rica. Y es solamente 1/3 de todo su rango de distribución. Entonces están concentrados en un área muy pequeña. Y casualmente es donde hay mayor deforestación. Para hablarles un poquito, les mencioné al inicio sobre la dieta y bueno, y dónde están concentrados. Acá este mapa, si quieren se centra más bien en con lineecitas. Lo que muestra es dónde están las mayores concentraciones de individuos. Y lo que dice este mapita aquí, bueno, este grafiquito con 3 líneas, es que donde hay mayor concentración de individuos es en sitios que no están protegidos, con baja protección. Entonces los sitios más vulnerables también son los sitios que pueden desaparecer con diferentes cambios de uso del suelo. Y ahora sí, para hablar sobre la dieta, esta ave es insectívora, se alimenta principalmente de insectos, también en los sitios no reproductivos. Y existe un estudio en Belice que habla de cómo estos diferentes tipos de hábitat influyen en la calidad de la condición corporal de estas especies. No hay un estudio similar todavía en Sudamérica, o más bien en Centroamérica. En nuestro caso, que estamos interesados en conservar estos hábitats y en entender cómo estas especies están usando estos sitios, empezamos a tratar de responder la pregunta: ¿dónde están estos individuos en el área de conservación Guanacaste? ¿En qué tipo de bosque o en qué tipo de uso de suelo? ¿Y dónde y cuándo debemos concentrar estos esfuerzos y cómo? Acá les estoy mencionando la forma de interpretar o de analizar los datos de puntos de conteo, de observaciones directas de individuos o indirectas por el canto, con modelos de ocupación. Y a lo largo de la charla les voy a aclarar qué significa un modelo de ocupación y también utilizar estos mismos modelos para tratar de entender si hay algún tipo de movimiento entre tipos de vegetación. Nuestros sitios de estudio son varios. Iniciamos tratando de entender en el área de conservación de Guanacaste dónde había mayor concentración de individuos. Y nada más les recuerdo que el área de conservación Guanacaste tiene diferentes tipos de bosque que va desde la influencia de la zona marítima, y luego el bosque seco, bosques de altura o nubosos,
y luego bosque húmedo. Como les contaba, este proyecto inició en 2014 y en ese año nos dimos a la tarea de, en un periodo relativamente corto de tiempo, visitar la mayor cantidad de sitios posibles. Más o menos fue en una semana, haciendo observaciones con binoculares y puntos, haciendo como estaciones donde observábamos por 10 minutos en diferentes tipos de hábitat. Iniciamos en Santa Rosa, en Volcán Cacao, en la estación biológica Pitilla, que esto ya es en el lado Caribe, entonces ya es un bosque húmedo, y en la estación Leipa, que también es bosque húmedo. Y a lo largo de este recorrido hacíamos paradas en otras estaciones dentro del área de conservación Guanacaste. Estas son las principales. Y estos fueron los primeros resultados que obtuvimos. Bueno, observamos esta cantidad de individuos en este muestreo corto y nos dimos cuenta que la mayoría estaban concentrados en el lado Caribe. A partir de este primer resultado, ya iniciamos con un muestreo sistemático en un mes de puntos de conteo, donde en cada hábitat escogimos 4 sitios: el bosque seco, Cacao, el volcán Cacao, y 2 sitios en el lado Caribe, donde teníamos más, donde sabíamos que había más individuos en nuestro muestreo previo. Y acá sistemáticamente teníamos 12 puntos de conteo separados cada 200 metros y tenemos repeticiones. Las repeticiones son importantes porque nos dan más información de que si realmente la especie no está en un sitio. Con esta historia también de repeticiones podemos también incluir variables de cómo estaba ese día, por ejemplo, de precipitación, de temperatura, si hay alguna influencia del día, porque no todos los días son iguales para observar aves, y también considerar el tipo de bosque en los análisis. Este gráfico es un poco complejo, pero en realidad solo está mostrando la lluvia a lo largo de varios meses en el año para un sitio seco y un sitio lluvioso, que sería Santa Rosa y Pitilla. Y quiero que se concentren en la línea roja, que fue en el tiempo que hicimos nuestros muestreos, y que vean que Santa Rosa fue particularmente seco en ese tiempo en comparación a Pitilla. Y bueno, y los otros años muestran cómo más bien es un año normal de precipitación. Entonces la precipitación fue bien variable en este año y muy seco en el bosque seco. Los resultados de este estudio corto lo que encontramos fue que Hilocicla-mustelina ocupó sitios con mayor precipitación en nuestros muestreos. Acá les muestro cómo, cuando tenemos los diferentes modelos, y recuerdan que les dije que se puede tomar en consideración sitio, temperatura, precipitación, el día, la variable más importante fue la precipitación. Entonces acá, como pueden ver, en esos sitios, en ese tiempo de muestreo donde hubo más precipitación, fue donde tuvimos las detecciones más o la mayor cantidad de individuos ocupando ciertos tipos de hábitat, o más bien donde había más precipitación, habían más individuos, y esos individuos ocupaban sitios en bosques húmedos. Ok, entonces ahora en el bosque húmedo, si recuerdan, les decía que queríamos entender si había mayor uso de un tipo de bosque, de otro, y si estos individuos estaban moviéndose o intercambiando entre sitios dependiendo de las condiciones ya más bien microclimáticas. Entonces teníamos esta hipótesis de que los movimientos, podría haber movimientos locales de Hilocicla mustelina
asociados ya a los patrones de lluvia, ya que las lluvias predicen variación en abundancia de presas. Cuando llueve más, hay más insectos. Acá vuelvo a mencionar este tipo de modelos porque acá ya no solamente teníamos un mes, sino ya que incorporamos múltiples meses en el muestreo. Y lo que estábamos esperando es que, si bien acá en el eje Y del gráfico es la probabilidad de sobrevivencia, pero no es la probabilidad de sobrevivencia del individuo, del ave, sino es más bien del sitio. Que esta ave esté en este sitio el día que muestreamos, por ejemplo, en noviembre, y que luego en diciembre siga ese sitio ocupado. Eso nos da una idea de que ese sitio es importante. Y podemos inferir indirectamente movimientos, porque si hay menos precipitación, podríamos esperar menos movimientos. Entonces, no, más bien al revés. Si hay más precipitación, no, si hay menos precipitación, esperamos más movimientos. Así. Para este proyecto ya nos colaboraron para taxónomos de Pitilla, que ellos son especialistas en colectas e identificación de mariposas y también en el manejo de estos individuos desde huevos hasta el adulto, y ahora se están incorporando al muestreo de aves de una manera sistemática. Entonces, ellos hicieron puntos de conteos en bosques de áreas abiertas, o en áreas abiertas con un poquito de parchecitos de bosques y bordes, en bosque secundario y en bosque viejo. Acá les cuento cómo más o menos era el punto de conteo, donde se hacían observaciones directas con binoculares, pero también le llamamos punto de conteo activo porque no es solamente observar, sino que en particular para esta especie usábamos un llamado de la especie que hace en los sitios no reproductivos para saber si había una respuesta, porque responden a estos llamados de su mismo canto, de su mismo llamado. Entonces se activaba el parlantito y acá Manuel en este caso registraba si había respuesta visual o auditiva de los individuos. Esto se repitió en 30 puntos en total, en los diferentes tipos de hábitat, y se repitió de noviembre a febrero en el año de 2018-2019. Ok, entonces para otra vez retomar a qué nos referimos con esa sobrevivencia del sitio, es que esa probabilidad de que el sitio sobreviva es que está ocupado en tiempo 1 y que siga ocupado en tiempo T+1, que sería el siguiente mes. Igualmente teníamos 3 días de muestreos en cada mes y podemos incorporar también variables de sitio como tipo de hábitat y covariables que ya sabemos que es importante, como la precipitación. Y usamos la precipitación no del momento de muestreo, sino la precipitación antes del muestreo, porque normalmente no realizamos puntos de conteo cuando llueve. Y estos son los resultados. Les voy a explicar cómo se interpreta este gráfico. Entonces, una probabilidad de sobrevivencia alta quiere decir que de noviembre a diciembre, cuando hicieron los muestreos, iban al mismo punto y volvían a encontrar un individuo en el mismo sitio. Entonces era relativamente alta. Cuando pasamos de diciembre a enero, en diciembre y enero, hubo una probabilidad del sitio baja. Esto quiere decir que no se encontraron individuos ocupando los sitios. Esto quiere decir que se movieron. Y esto se puede ver como en el cambio de movimiento de que hay precipitación, pero acá la precipitación de diciembre a enero bajó. Entonces acá tiene que
haber un movimiento. Luego puedo volver a retomar esto si no queda claro. El sitio disminuyó, lo que quiere decir es que movieron. Y en la lluvia siguió. Y esto podría estar teniendo una influencia en que las aves migratorias no pueden tener tanta movilidad necesariamente porque hay especies, o en este caso nuestra especie es una especie que pasa mucho en el sotobosque y que forma territorios durante su época reproductiva, pero si hay otras especies más agresivas, podrían interferir con la obtención de alimento, por eso estas especies podrían haberse quedado sin moverse tanto a pesar de que la lluvia bajó. Y estos son nuestros principales resultados de esta parte del proyecto que continuamos. Este año que pasó, continuaron los puntos de conteo y vamos a incluir estos nuevos datos para saber qué pasó ahora de un año a otro, pero en el año anterior, bueno, o en los años que les estoy presentando, Hilocicla mustelina ocupó sitios con mayor precipitación durante los meses de noviembre a diciembre. Esto fue como la tendencia general sin importar el tipo de bosque. Los movimientos en los sitios abiertos, bosque secundario y viejo, estuvieron asociados parcialmente por las lluvias. Esto fue similar entre los tres tipos de bosque. Pero al final pueden haber interacciones, al final de esta época reproductiva, de esta época migratoria en Centroamérica o en Costa Rica en particular, pueden haber interacciones con especies residentes y esto no ha sido como demostrado directamente, lo cual es muy interesante. Y bueno, también aprendimos que el mayor número de individuos se contaron en la mitad de noviembre. Entonces ahí podemos saber que si estos proyectos se quieren replicar en otros sitios, esta es una fecha particularmente importante para contar la mayor cantidad de individuos. Y bueno, la dieta. Este es un componente de nuestro proyecto que es un poco diferente en la metodología y también en los resultados y en la forma de obtención de los datos que ha sido pues más lenta. Entonces, iniciamos en el 2016 y continuamos colectando muestras de heces para entender la dieta de estas aves. Como les contaba, les iba a decir un poquito de las técnicas de muestreo y así como prueba y error. No sabíamos cómo colectar las cacas y se nos ocurrió primero poner como un plástico muy grande debajo de las redes. Acá hay una red de niebla, no se aprecia muy bien porque capturamos las aves. Y bueno, al final era muchísimo plástico y el plástico también se podía contaminar de otras fuentes. Bichitos que caminaran por ahí, hojas, suelo, infinidad de cosas. Luego en ese mismo momento, por la forma de manipulación de aves, las colocamos en una bolsita de tela cuando las sacamos de las redes y luego las llevamos a la estación donde hacemos otras mediciones y pues nos dimos cuenta que también defecaban dentro de la bolsita. Entonces ahí vimos la oportunidad de colectar las heces y decidimos usar bolsas únicas para cada ave. Entonces esa bolsita no se reusa en otra ave, sino que se lavan y se limpian antes de volver a reusarse. Y así es como colectamos las muestras, desde las bolsitas de tela. Y bueno, ya hay limpieza de los instrumentos de una muestra a otra y también a la hora de manipular a las aves. Y nuestro proyecto creció cuando se incorporó Costa Rica Bird Observatories en la toma
en la colecta de heces y también nos ayudó a estandarizar el protocolo de muestreo. No solamente colectar las heces, sino que ahora sacamos toda la mayor información posible al tener un ave en la mano. Entonces tratamos de saber su edad, el peso, la condición corporal y también, bueno, principalmente eso. Y algo muy interesante es que luego, como por decir algo, se corre la voz de que estamos realizando este tipo de monitoreos o este tipo de colecta de datos, podemos colaborar con otros proyectos. Y les voy a contar pronto qué fue lo que pasó. Acá fue el primer momento en que Costa Rica Observatory se unió. Acá están 2 parataxónomos, Freddy y Manuel, y 2 anilladoras profesionales, y Pablo Elizondo, que es el director de CRBO. Y acá pues hay capacitación para todos los involucrados. Y seguimos también cambiando nuestros protocolos y ajustándonos a tiempos de pandemia, siguiendo protocolos establecidos en Norteamérica para el manejo de aves. Y acá, si pueden ver, la única persona que podía mover un poco su máscara era la persona que tenía el ave en la mano, porque a veces hay que soplar para ver la condición, si hay muda, si hay muda en las plumas para establecer edades, o para ver si hay parche de reproducción o cloaca para determinar sexo. Entonces solamente la persona que tiene el ave en la mano es la única persona que podía mover la mascarilla, y también nos desinfectamos las manos entre si alguien va a manipular el ave, que no sea la persona, o entre ave y ave. Y también dentro de esta unión de estas 2 organizaciones, estamos dando capacitaciones a voluntarios, a estudiantes, anilladores y parataxónomos sobre el manejo de estaciones de anillamiento de aves, porque estos son protocolos que mejoran la manipulación del ave para causar el menor daño posible y también obtener la mayor cantidad de información posible, porque es muy valioso tener un ave en la mano. Y quiero enseñarles estas fotos de las oportunidades que hemos tenido de observar estas especies residentes y también migratorias con nuestro proyecto, que me parecen muy bonitas para invitarlos a querer conocer más de las aves y también de las aves residentes que también están en graves amenazas por diferentes factores. Y bueno, estas son cómo colectamos las muestras de heces. Están en alcohol de 95%, y acá en este zoom de una muestra se pueden ver pedacitos de insectos. Acá también se puede ver un pedacito de un insecto ahí flotando en el alcohol. Y estas muestras se envían con la doctora Elizabeth Clare en la Universidad Queen Mary University of London. Acá hay otra colaboración que forma parte fundamental de esta parte del proyecto. Y bueno, estos son los datos preliminares que tenemos. Al enviarle 134 muestras de heces, 49 son de aves migratorias y 30 de nuestra especie focal, Hiloscicla mustelina. Ahora más o menos tenemos una cantidad similar de muestras para enviar, pero vamos a esperar hasta colectar probablemente otra vez el doble para ya tener más muestras y poder tener un mayor entendimiento de la dieta. Esta tablita, perdón así por el tamaño, pero está concentrada mucha información, y lo que tiene acá son las especies de aves de las que colectamos muestras de aves residentes y migratorias. Y acá está marcado Hiloscicla mustelina, y en la parte superior están los diversos órdenes
que identificaron en las diferentes muestras. Acá hay algo interesante que me pareció es que, que me pareció interesante es que la dieta de Dilosciclamustelina es parecida con 2 especies de aves de sotobosque y acá podemos empezar a entender interacciones con otras especies residentes. Y esto es digamos como ya en más detalle la dieta de Dilosciclamustelina y cómo se ve por diferentes órdenes. Y parece que les gusta mucho como las cucarachitas, los coleópteros, los escarabajos, y acá no puedo ver a los hisopos, no comen tantas mariposas, no por lo menos los adultos. Y bueno, estos son los datos preliminares que tenemos hasta el momento sobre la dieta y que vamos a poder entender colectando también las muestras de aves residentes, cómo podrían haber interacciones de compartir ciertas presas o más bien ser especialistas algunas especies y entender cómo se reparten los recursos en estos hábitats tan complejos como son los bosques húmedos del trópico. Acá les cuento un poquito de que estamos iniciando monitoreos acústicos. Los monitoreos acústicos nos van a permitir cubrir más área y detectar nuestra especie de estudio en más sitios en el área de conservación Guanacaste. Acá les voy a poner cuál es el canto o uno de los cantos que hace en los sitios no reproductivos y que esperamos identificar en nuestras grabaciones. Así que ya no van a tener que hacer muestreos directos, sino que vamos a reemplazar el esfuerzo de las personas yendo a los sitios, simplemente dejando grabadoras y luego analizando los datos. En este caso, en mi caso, pues de mi casa. y podemos de esta forma abarcar más área, como lo dije al inicio, y entender más cómo están usando estos bosques, no solamente donde estamos concentrados ahora en el área Caribe. Y bueno, parte de mi charla es también contarles sobre colaboraciones que surgieron a lo largo de este proyecto, y esta es la colaboración con el Bird Genoscape Project, que para los que estuvieron participando en algunas de las clases de Ronald, tuvieron la oportunidad de ver el documental de Nat Geo que unió nuestro proyecto con el Bird Genoscape Project y con el Instituto para Poblaciones de Aves en Norteamérica, y esto es como el detrás de cámaras de ese video o de ese documental, y donde Kristen, que es la investigadora principal de este proyecto, una de las investigadoras principales, nos cuenta cómo implementar el protocolo de colecta de plumas de aves en nuestros protocolos. Y pues ya que nosotros tenemos las aves en nuestras manos, es simplemente sacar una plumita y enviarla con Kristen, y pues ahí sucede la magia, y los invito a ver el video. Acá está el detrás de cámaras con todos los equipos de Days Age Productions, que son los que trabajaron con National Geographic, y bueno, diferentes ángulos de las aves que eran los protagonistas o las protagonistas, y este fue el equipo de trabajo en aquel momento. Y la colaboración con este proyecto continúa y estamos esperando obtener ya los permisos, que es un poco complicado siempre para sacar las aves, para sacar las plumas del país. Y otra nueva colaboración que estamos muy contentos de que esté pasando es con Motus.
Wildlife Tracking Systems. Y MOTUS es una red de sensores que es una red colaborativa donde se reciben datos de aves que pasan con radiotransmisores. Esta colaboración es mundial y la primer torre MOTUS en Costa Rica se dio gracias a una colaboración entre el proyecto Cerulia, que los invito a visitar la página, y la organización Selva, que tiene base en Colombia y también tiene proyectos en Centroamérica, incluyendo Costa Rica. Acá hay un video donde ellos explican el inicio de MOTUS, que también los invito a ver. Y estos son nuestros principales colaboradores, Ernesto y Paz, que ellos son los que nos están enseñando todo sobre MOTUS para iniciar, para colocar estaciones MOTUS en el área de conservación Guanacaste. ¿Y qué es lo que hacen estas estaciones muy importantes? Es que detectan estas aves migratorias pasando, entonces podemos saber de dónde vienen y son muy sensibles en el tiempo. A qué hora están pasando, cuáles especies están pasando, y estos datos son de acceso libre, lo cual es también importantísimo, y se puede también pensar en muchos proyectos de educación ambiental para sensibilizar de la importancia de nuestro país como paso de aves migratorias, y no solamente paso, sino como hábitat para aves migratorias. Acá está la primera foto en la estación Pitilla, de ya la base para colocar las antenas MOTUS. Y esto fue una colaboración entre muchas organizaciones. Acá les pongo los logos de las principales organizaciones que están involucradas en este proyecto. Y bueno, y estas son las potenciales nuevas estaciones de monitoreo. Bueno, Pitilla ya es casi que un hecho y estaría operando a finales de agosto o inicios de agosto, ya para estar lista para recibir los primeros datos de la migración de aves de este año. Se está proponiendo otra torre, una o dos, no torres, estaciones, son antenas en bases en la estación Maritza, y se está planeando también la instalación de, bueno, se están consiguiendo los fondos y planeando la logística para también instalación de una estación en el Parque Nacional Santa Rosa. Con esto lo que se pretende es crear como una red de antenas o de estaciones recibidoras para tener datos de cuando pasan las aves, de norte a sur o de sur a norte. Y en un futuro esperamos en Costa Rica poder también estar marcando las aves con estos transmisores. Que hay muchísimo menos información de las rutas desde el sur al norte, que pueden cambiar con respecto a las del norte a sur. Y bueno, las conclusiones de esta charla generales es que los diferentes tipos de vegetación en los bosques húmedos están ocupados por Hilocicla mustelina. Esto fue una buena sorpresa, porque no solamente están en bosques muy conservados, también pueden estar en bosques secundarios relativamente viejos y en áreas con parchecitos de bosque un poco abiertas. La lluvia predice cuáles sitios serán ocupados al avanzar la época de migración. La conservación y el estudio de ecosistemas tropicales es fundamental para entender la interacción de las aves migratorias y sus hábitats. Y algo que a mí me ha parecido increíble a lo largo de este proyecto es que las colaboraciones con otras organizaciones crean oportunidades únicas donde se unen esfuerzos locales de conservación en beneficio de las aves migratorias. Y con esto me concluyo la charla agradeciendo a todas las personas involucradas en este proyecto a lo largo de los años, principalmente al equipo de parataxónomos de Pitilla, que han sido colegas y han trabajado arduamente para que este proyecto sea lo que hoy es.
y muy feliz de haber compartido esta experiencia con ustedes. Muchas gracias. Voy a parar de compartir pantalla.